El think tank de Kabuga publica Perspectivas de la Digitalización República Dominicana, su informe anual 2025, que consolida las evidencias recopiladas durante los 15 episodios de la primera temporada de T al Cabo, conducido por el empresario tecnológico Arturo López Valerio. El documento articula un diagnóstico integral del ecosistema digital dominicano organizado en torno a tres ejes: tecnología, talento y transversalidad, y presenta las perspectivas del think tank de cara a la evaluación de preparación digital conducida por el PNUD y las consultas a la ley de telecomunicaciones. Para hablar un poco de este tema, nuestro habitué ya en nuestro magazine, Arturo López Valerio. Arturo, bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias a todo el equipo de Esto No Tiene Nombre y a la audiencia por estar conectados. Ahí aprovecho a corregir, es T al cubo el nombre. Sí, T al sí, cubo. ¿Y qué sí, dije sí. yo? Al cabo, pero Al al cubo. fin y al No, cabo, igual. estaba bien escrito. Lo que pasa es que, ya tú sabes, tengo una gripe que me tiene mal, pero nada No, justifica. T tú al estás cerca cubo. de un cabo ahora mismo. O sea que, Eh, y lo entiendo porque hablas de tecnología, hablas de talento y de transversalidad, o sea, las tres T's al cubo. Háblanos un poquito de este informe, de este tanque pensante de Tabuga, de tu empresa, en función del año 2025. Gracias, Roberto. Fíjate, primero es que nosotros tenemos una división de inteligencia de negocios en Tabuga que se llama Intelligence en inglés, y básicamente recopilamos datos de todo tipo para el sector privado, telecomunicaciones, finanzas bancarizadas, no bancarizadas y otros sectores. Y en esa colección de datos siempre se busca una mirada de las cosas que están pasando en el país. Y ahí identificamos la necesidad de poder hacer entrevistas con actores clave, porque en la data abierta o en la data pública hay muy pocas reflexiones sobre las realidades, más allá de las narrativas que publican las organizaciones o los informes de organismos internacionales. Y a partir de ahí dijimos, bueno, mira, vamos a investigar y a entrevistar a actores clave que tengan información, y lo que hicimos fue, en vez de hacer una investigación y un informe posterior, lo que hicimos fue, con la ayuda de la amiga Albanelli Familia de CDN 37, que creyó en el proyecto, hicimos entonces T al Cubo con un programa para aprovechar y hacer esas entrevistas. Aunque tenemos una limitación de media hora por el tiempo aire, pero aprovechamos y nos sentamos con los actores, ya una hora y pico, grabamos y hacemos la consulta. Después de 15 episodios, tuvimos muy buena colección de datos para generar el informe, porque el programa T al Cubo, obviamente, es el brazo de comunicación del think tank. Lo que busca el think tank es básicamente recopilar evidencias neutrales que sirvan como fuentes de información tanto a investigadores del sector público, privado y de los organismos internacionales, porque estamos haciendo la tarea en que muchas organizaciones les faltan esas evidencias. Entonces, dicho eso, lo que hallamos fue tres elementos importantes. Aparte del liderazgo de conectividad que tiene el país en la región, lo cual es un hecho fehaciente, la realidad es que esto obliga al país a irse al siguiente nivel. Ya el discurso de la digitalización por conectividad, ya nosotros lo superamos Ya. proporcionalmente con el liderazgo. Por tanto, debemos entonces movernos a el discurso de la digitalización para la generación de desarrollo. Es decir, ya tú que te conectas, ya el país te ofrece conectividad, pero hay dos variables que quizás te provocan la desconexión. Es que no has crecido económicamente o no tienes recursos para conectarte, uno, y dos, obviamente no hay estructuras para aprovechar a nivel educativo la digitalización. Es decir, la señal nos pasa por el cuerpo, pero no necesariamente existen entonces las capacidades para construir el talento que entonces la modernidad del país necesita. Por Ya. tanto, se produce la paradoja de que se importa talento para los proyectos especiales, pero esto genera también paulatinamente el desplazamiento de las plazas
que entonces el talento local, cuando aprende, entonces tiene que irse fuera porque no hay mercado para ellos. Si se da una relación a la inversa. Me parece interesante lo que plantean el diagnóstico. O sea, ya superamos la etapa de la digitalización y la conexión y la conectividad, sino viene ahora la digitalización para el desarrollo. ¿Qué otras evidencias recopilaron con este diagnóstico del 2025? Me pareció genial la idea, lo conocí Albanelli, me había dicho, qué bueno que tuvieron esa oportunidad y ese espacio en CDN con el apoyo de Albanelli y Familia, que es la directora de este canal 37. ¿Qué otras cosas se evidenciaron a lo largo de estos 15 programas? Fíjate, hay un elemento clave que hay que destacar, que es también la robustez del ecosistema de pagos en República Dominicana en términos de la capacidad de generar transacciones, tanto para los comercios, para las MIPIMES, como obviamente para el ecosistema, ya sea que sean turistas o habitantes nacionales, para realizar transacciones. Esto es un elemento que, de nuevo, es una capa de sofisticación que nos empuja hacia adelante y obviamente fortalece la mirada de esas brechas que mencioné anteriormente. Entonces, el ecosistema de pagos está listo, tenemos todo, Roberto. Comercio electrónico, pagos digitales, tenemos billeteras digitales, tenemos verifones de contactless, tenemos mecanismos para que las MIPIMES puedan, inclusive, esto gracias a una entrevista que hicimos con Mastercard, la cual ya tienen sistemas que ayudan a las pymes a hacer una contabilidad básica, por ejemplo. Entonces, Claro, eso ayuda a robustecer de cara a un país que se va sofisticando, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el informe de competitividad global del año pasado, el cual habla que el nivel de sofisticación de los negocios ha crecido en el país. Pero esto también nos da otro reto en el eslabón que mencionaba. Un país que está conectado, los negocios son sofisticados, entonces el que no llega a ese nivel queda excluido automáticamente porque no puede participar en la cadena de valor. Otro elemento importante que hay que rescatar es el elemento, aparte de la brecha del talento, es la capacidad del Estado de ofrecer negocios a aquellas empresas o instituciones que ofrecen servicios digitales. Esto es bajo la mirada del estudio que empezó a hacer un levantamiento el Ministerio de Administración Pública junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en donde están viendo el programa de salvaguardas digitales, en inglés es DPI, en donde el PNUD ofrece una plataforma a los países para generar un framework que ayude a evitar la duplicidad del consumo de software en el Estado o en los claro. gobiernos. Esto es importantísimo porque luego de nosotros participar en esas entrevistas y ofrecer nuestra posición como think tank, hicimos un paso adicional. Tú sabes, Roberto, que nos gusta siempre liderar con el ejemplo. Y en ese aspecto revisamos 417 licitaciones tecnológicas publicadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones el año pasado. Todas las licitaciones publicadas ascendían a un total de 3.000 millones de pesos aproximadamente, pero el hallazgo importante es que el 80% de las mismas procedía de solamente 20 instituciones. Entonces, esto nos ayudó a confirmar que la duplicidad en la coordinación de la compra de software es otro elemento fundamental para este nuevo nivel de desarrollo en el que el país, la política pública, el sector privado y todo lo que vivimos en esta bonita isla y media isla la que nos toca, básicamente tenemos que entonces dar una mirada, porque obviamente el año pasado fue un año de retos para el sector tecnológico por la desaceleración del ritmo de crecimiento que llevaba el país ya de forma histórica. Entonces, cuando tú observas que la gran compra del Estado a nivel de contrataciones licitadas se ha ido solamente a un porcentaje muy mínimo de organizaciones, esto es algo que hay que poner una mirada y que el informe ofrece ese análisis para que entonces los actores de política pública puedan entonces reforzar ese mecanismo
de salvaguarda digital que tanto, Roberto, lo necesita el país y llega a un momento adecuado porque es una pieza más para este eslabón de crecimiento en el cual estamos todos sumergidos. Ahora, con todo este diagnóstico, todas estas evidencias, ¿cuál es el otro paso? Independientemente de lo que ustedes se encarguen de hacer, tanto desde el think tank como desde Tabuga, ¿qué hacen con esto? A quién le entregan? ¿Cómo le dan seguimiento a las políticas que deben implementarse para poder ejecutarlo y seguir avanzando en esa escala? Decías algo que me parece esencial y a veces no reparamos en eso. Bueno, cuánto hemos avanzado en la infraestructura de conectividad, de digitalización para el comercio. Yo creo que hay que incluir ahí la banca, cómo la banca ha democratizado mucho más y dado facilidades para el intercambio de dinero, para las transacciones, para la trazabilidad del dinero que esté bien para facilitarle incluso a la gente que formalice su entrada a la banca y así también formalizar sus negocios e ir echando a un lado la informalidad. Creo que hablabas de Mastercard, hablabas de otras compañías extranjeras, han ido creando productos para, señores, usted va a un frutero en la esquina de su casa, un frutero, y tiene un lector para usted poniendo su tarjeta, hacer su transacción y ya no estar bregando con efectivo ni con nada de eso. Un frutero en la esquina pasa una guaguita anunciadora, una cosa que recoge y tiene su lector para usted hacer su pago o lo hace a través del smartphone, del iPhone o del Android. Samsung ha también desarrollado muchas plataformas en eso. Y todo eso se hace y las empresas lo hacen cuando ven que el país tiene la capacidad de correr todo eso. Porque si es que se frisa y eso, olvida el tango y canta bolero. Ahora, dicho esto, con todo lo que evidenciaron, ¿cuál es el otro paso? Excelente pregunta, Roberto. Mira, pero primero, aprovechando que mencionaste la banca, hay que rescatar, y es un paréntesis, el año pasado, por ejemplo, el Banco Popular Dominicano publicó un libro titulado Un salto de gigante. Tuve la oportunidad de ser el coordinador editorial y autor también en la obra, donde se presentan 60 años de evidencia del crecimiento de la digitalización y cómo la banca ha acompañado esa digitalización. Dicho esto, el sector privado ha hecho sus pasos adecuados para garantizar esa aceleración. Paralelamente, el informe lo que indica es precisamente que tenemos una ventana de 18 meses. Y uno de los entrevistados, Mite Nishio, un gran amigo y maestro, a quien Claro. considero un mentor durante todos estos años, expuso algo importante que quiero que la audiencia quede con ellos, y es que tenemos otro momento, 1995. Y les recuerdo a la audiencia que el 1995 fue cuando llegó el Internet al país. Entonces, Sí. en los próximos 18 meses, y según las evidencias que tenemos, el momento 1995 sucedió también el año pasado, que es el momento 2025, donde todo esto de IA generativa, aceleraciones digitales, ayudaron entonces a consolidar una mayor facilidad de integración digital para países como el nuestro, que no hemos hecho la tarea en otras cosas. Ahora, en los próximos 18 meses, y literalmente eso es casi como el año próximo, eh, el país tiene que ejecutar una serie de elementos que son de importancia y de gobernanza para aprovechar este próximo salto que viene, porque los saltos digitales antes sucedían cada 15 años y ahora los saltos son casi de cada 2 años. Eso implica que, y es lo que el informe indica, que básicamente necesitamos hacer la tarea en términos de las regulaciones y las actualizaciones de los marcos normativos. Por eso, en el mismo informe presenta nuestra posición ante la consulta del Indotel para la modificación de la ley de telecomunicaciones, que data del año 1998 y es un pilar fundamental para poder articular el uso de la tecnología en el país. Ahora bien, el informe también indica que la tarea que tenemos que tener en cuenta, y eso es cuota de todos,
es que debemos ir abordando estas conversaciones incómodas sobre la gobernanza transversal de la tecnología, algo que hemos dicho en diferentes espacios y foros, donde generalmente el país ha delegado la figura de liderazgo tecnológico en el presidente de la República. Pero hay una gobernanza que va más allá de las telecomunicaciones y que afecta a todos los sectores de la economía nacional. Y es momento ahora de poder entonces observar cómo vamos, y eso es algo que como el río que trae piedras suena, es Sí. si al final la decisión va a ser en un organismo que gestione la tecnología o en una articulación, como lo hicieron los gobiernos pasados del PLD, bajo una mesa interinstitucional. Pero eso se necesita ahora, porque los anuncios presentes fuera del marco del informe 2025, ejecutado por el gobierno actual, presentan elementos que necesitan regulación. Si vamos a Oviedo y vemos el tema del anuncio para los lanzamientos de cohetes, no tenemos regulación para eso. Si vemos entonces el puerto digital de Google, nuestra ley de gobernanza del Internet no habla de nada de lo que estas empresas privadas van a ejecutar en territorio dominicano, y ahí es el punto clave, Roberto. Si no tenemos regulaciones, vamos entonces a estar corriendo detrás de las innovaciones. Y no es que la regulación venga primero, sino que esté a la par y garantice la normalidad y la transversalidad de las capacidades que tengan los negocios, tanto nacionales como extranjeros, que vienen a invertir para las oportunidades sobre esta economía que está creciendo, para que exista entonces una economía que produzca entonces el crecimiento económico que todos esperamos. El gobierno quiere que duplicar el PIB. Yo quiero también que se duplique. Todos queremos, todos necesitamos crecer. Y esto es un punto fundamental porque es la gobernanza correcta de la tecnología la cual nos va a ayudar a esto. Y hay un punto importante que se está ejecutando a través del Ministerio de Administración Pública, que yo creo que la prensa, y eso cuando la semana pasada compartimos con amigos de la prensa, que la cual agradezco todo el apoyo, tanto a ti también, de difusión sobre este esfuerzo, es importante que veamos ese trabajo del MAP con las salvaguardas digitales, porque no es una camisa de fuerza, es una herramienta que nos permite ponernos el zapato correcto, no comprar uno más grande ni uno más chico, sino el que necesitamos para dar los pasos correctos en la digitalización de nuestro país. Qué bien, qué bien. Bueno, pues está dicho todo ahí, me parece súper interesante el levantamiento, la información que recopilaron, el diagnóstico, que esté en las manos correspondientes, darle el seguimiento. Coincido contigo, hay que regular, no sobre regular, no hay que anticiparse ni volverse loco, pero ir a la par para de verdad aprovecharlo. Usted se imagina todas las dependencias del Estado que tengan que adquirir diferentes software para correr nómina, pago, para inventario, para 20.000 cosas que existen software, que cada una la compre o lo compre, el dinero que se invierte cuando puede haber un ecosistema, por llamarle de alguna manera, donde con una compra todo el mundo la utilice, todo el mundo participe de ella, se compre a través del Estado. Hay plataformas que permiten compartir esa propiedad y esa utilidad, el dinero que se ahorra, todas las facilidades que se da, pero además a la hora de tener un respaldo para cualquier cosa, no es lo mismo llamar a fulano, ciclano, esperancejo, a tres, estamos hablando de informaciones de Estado, ¿eh? Y hablo del Estado y del gobierno sobre todo porque al final es el que mayor emplea, el que más amplio es y más grande y voluminoso es. Entonces, para hacer efectivo el uso de todos esos software, hay que tener claro un proceso de regulación para ello, que lo maneje un ministerio, que se legisle en función de eso. Y la única manera de hacerlo y hacerlo bien es a partir de un diagnóstico, y gracias a Dios lo ha hecho el think tank de Tabuga que preside mi buen amigo Arturo López Valerio. Qué bueno tenerte y qué bueno tener estas buenas noticias. Gracias, Roberto. Gracias. Arturo López Valerio acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.